Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El país lleva alrededor de 18 años tratando de encontrar una estrategia para poder combatir y reducir la violencia que nos tiene verdaderamente con el agua en el cuello. Y hemos intentado de todo, pero al fin y al cabo la estrategia era más o menos la misma. Sin embargo, ahora el presidente López Obrador propuso la creación de un cuerpo diferente y una organización muy distinta de las fuerzas de seguridad de nuestro país, la Guardia Nacional. Y esta Guardia Nacional, que ya fue aprobada desde el punto de vista legislativo, necesitaba tres leyes reglamentarias para que realmente pudiéramos conocer cómo era el esqueleto, cómo era el sistema óseo de ese aparato que va a entrar en funciones en las próximas semanas. Y esas tres leyes fueron aprobadas hace unos cuantos días, de tal manera que ahora sí ya tenemos una visión más completa de qué es esta Guardia Nacional, qué podemos esperar de ella, cómo va a operar, y deberíamos de poder saber, hacer un diagnóstico de si pinta bien lo de la Guardia Nacional. Y es por ello que hemos invitado hoy a un especialista en algo muy curioso, porque es especialista en derechos humanos y también es especialista en cuerpos de seguridad, un especialista que tiene seguidores igual en la ONU que en Smith & Wesson, que es un fabricante de armamento. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer precisamente un diagnóstico de todas estas características y por eso nos da mucho gusto recibir hoy a Daniel Gómez Tagle. Daniel, muy buenas noches, Muchas bienvenido. Gracias, Federico. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo ves el resultado final del legislativo? ¿Qué fue? Porque incluso cuando tú y yo hablamos estabas en la Cámara de Diputados dándole seguimiento a esto. Me parece, primero, muy apresurado. El funcionamiento de la Guardia fue muy apresurado en todos los aspectos y era urgente el establecer el paquete legislativo. El problema es que en esa urgencia se olvida hacer un análisis técnico de lo que representa la operatividad de la Guardia Nacional. Entonces hablamos de darle objetivos a la Guardia, darle responsabilidades, darles sobre todo mucho disciplina militar y procedimientos administrativos como es lo del registro de detenciones, y se olvidan por completo de cómo traducir esas leyes en el campo. Y esa es la ley de uso de la fuerza, que sale con unas deficiencias, en mi opinión, espantosas, que pueden tener efectos directos, inmediatos en la operatividad de la Guardia. Bueno, lo estamos viendo, digamos. Hay una tensión muy fuerte entre esta idea que es un cuerpo nuevo, la Guardia Nacional, pero en el fondo va a ser el pegote de tres cuerpos que existen, fundamentalmente el Ejército y la Marina, porque la Policía Federal va a ser más un chipote, es el cuerpo que desaparece. Nos movemos de un modelo donde lo que había que fortalecer era la Policía Federal en el sexenio de Calderón, luego la Gendarmería dentro de la propia Policía Federal, que son cuerpos civiles, a un cuerpo que en principio es civil, la Guardia Nacional, pero va a estar dirigida por un militar, y el grueso de sus elementos van a ser militares en una situación legal, explícamela, complicada, porque no están separados del cuerpo, pero están en el nuevo cuerpo, una cosa ahí medio híbrida para tratar de librar el que no es formalmente un cuerpo militar. Y es conflictivo. Los soldados van a quedar adscritos a los servicios de militares, marinos. Entonces tenemos que marinos y soldados van a tener servicios médicos, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa. Pero los que ingresen no van a tener esos beneficios. Van a tenerlos como los policías federales. Exactamente. Entonces tenemos una desincorporación dentro de la propia Guardia, que imagínate la operatividad de que en teoría somos iguales, pero pues tú tienes mejor trato que yo y tú tienes más beneficios médicos que yo, pero somos iguales. Pero además es el mismo cuerpo con otro uniforme. Es decir, Claro, hay sí. la idea de que es algo nuevo. Quizá con el tiempo vaya siendo algo nuevo. Hoy es un uniforme distinto. Van a ser los mismos que vimos el fin de semana acorralados por el crimen organizado en Guanaco, Michoacán, Sí. porque no supieron cómo reaccionar. A ver, cuéntanos ahí, ¿la nueva ley ayudará a reaccionar? No. Cuéntanos un poco qué pasó y cómo cambiaría. No, es precisamente la crítica que yo estaba haciendo a la ley de uso de la fuerza. Si haces un ranking de las leyes o los documentos que hay en México sobre el uso de la fuerza, son 17, 19 documentos, si no me equivoco. Esta ley de Guardia Nacional yo la voy a poner dentro de los 17, la pongo en el lugar 12. El mejor documento que hay para el uso de la fuerza en México era el de Sonora, pero según este proyecto, pues el de Sonora va a tener que quedar supeditado a este. Porque es una ley federal. Sí. Entonces, el problema es que esta ley no hace ningún tipo de análisis sobre la necesidad y la capacidad operacional de la Guardia.
Entonces, es lo que hablábamos del tema del equipamiento contra el armamento. Te concentras en hablar de armas y, por ejemplo, una pistola 9 milímetros tiene un alcance de 1800 metros. ¿Por qué necesitas 1800 metros? Sí. Y eso cuando hablamos de armamento. Podemos hablar de otro calibre, 22, lo que tú quieras. Pero hay un nivel anterior al uso de las armas y la fuerza, que es el nivel menos letal, que es un espanto decir menos letal en una ley mexicana, porque proviene del Código Penal de California, que es less lethal. No tiene nada que ver con nuestro sistema ni táctico ni penal. Pero tienen que seguirlo. Y resulta que están obligados a seguirlo, pero no hay ningún documento, análisis técnico que te evalúe por qué necesitas determinados equipos. Pero en la práctica, ¿en qué se traduce eso? Que no tienen capacidad de respuesta. Es lo que pasa en Guanaca, en Zamora. No tienen capacidad. Te dicen, tienes que seguir los niveles, tienes que seguir un protocolo, pero te dan tu arma de fuego y antes del arma no tienes opción. Y la ley perpetúa esto. No tienes ninguna opción para atender a la ciudadanía. O sea, cuando dices opción, quiero imaginarme que se trata de el intento por controlar a una persona de una manera que sobreviva. Que sobreviva, exactamente. Claro, ese es el objetivo de la fuerza. Pero este es el de los peores escenarios, porque el ejército fue rebasado, Completamente. chantajeado, Pero sometido en público. Sí, humillado. Humillado. Esa es una palabra muy fea, pero eso fue lo que pasó. Sí, pero humillado. ¿qué pasa con los soldados? Los soldados tienen la pistola, tienen su fusil y no tienen opciones como son el aerosol o un dispositivo de energía conducida, que en la ley dice que son aparatos de descargas eléctricas. Me decía alguien ahí del equipo de trabajo donde estuvimos analizando, ¿cuál es la diferencia si agarro un dispositivo de tipo pistola y una batería eléctrica? Ambos producen descargas eléctricas, entonces no definen. Pero los soldados, en el caso de Zamora, no tenían opciones. Ellos no tenían una opción, por ejemplo, el aerosol, cuando tú utilizas, te da un rango de 5 o 7 metros sin que tengas contacto. Y eso te da un margen a ti para decidir qué hacer. Pero ellos no traen eso. No lo traen. Pero con la Guardia Nacional sí lo van a traer. Tampoco. Pero ese es el problema. Ese es un gran problema, que no hubo análisis técnico en la ley de uso de la fuerza. Hicieron un pegoste. Si de por sí el proyecto... La Policía Federal sí lo tiene ahorita. Policía Federal y, por ejemplo, Gendarmería tienen muy buenas opciones. E inclusive dentro del Ejército, las policías militares, algunos tienen opciones, pero no se están trayendo. Y la ley de uso de la fuerza, además, restringe las opciones de fuerza a, te dice, por ejemplo, tolete. Un tolete es un palo para golpear. Sí. O te dice un bastón PR24. Eso es una marca patentada que solamente te vende una empresa. Se quedó en la ley una marca. Se quedó en la ley una marca patentada. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de hacer una adquisición, te metes en un conflicto con la ley de adquisiciones y arrendamientos de servicios del sector público, porque entonces tienes que hacer un procedimiento para comprarle a un proveedor Es específico. la consecuencia de las prisas. Es la consecuencia de las prisas. ¿Pero quién lo paga? Los soldados, porque al final de cuentas no tienen opciones que te digan, si estás en una situación de confrontación civil, necesitas primero tener un margen con los civiles y eso te lo da un aerosol, te lo da un dispositivo de energía conducida, te lo da un bastón. El bastón es una herramienta, no es para golpear nada más. Entonces, si todo eso queda fuera de la ley y los mandas con su pistola y su rifle, ¿qué esperas? Lo que vimos. Lo que vimos. O matan y entonces es una cosa horrenda. Claro. O quedan sentados en la banqueta y es otra cosa horrenda. O los matan. Ahora, O los matan, que es o los peor. matan. Sí, es la realidad. Ahora, hemos visto esto que tú estás diciendo, estos protocolos previos al uso de las armas de fuego. En otros países son muy comunes y son, diría yo, lo lógico. El primer paso es tratar de entender, de contener al sujeto. ¿Eso no existe en ninguna legislación mexicana o no existía? Existe en el papel. Existe en el papel. Aquí te dice, debes primero tratar de contener la situación, debes tratar de buscar una solución, luego tienes que usar un nivel de fuerza que no genere el riesgo de potencialmente letal y si es necesario, utilizas el arma de fuego. El problema es que la ley trata armas de fuego y fuerza letal como si fueran lo mismo. Tenemos el caso de Leopoldo Soto en Chihuahua. Muere durante una detención, un traslado muy breve, porque los policías no logran controlarlo con un bastón policial y lo ahorcan. Sí. Pero según esta ley, el bastón no es fuerza letal. Ah, ya entendí el problema. Sí. Entonces, la fuerza letal es el arma. Entonces, mientras tú no utilices el arma, es fuerza no letal. Las definiciones, la propia... Y la policía puede ser no letal, la pistola puede ser no letal. La pistola puede ser no letal. Claro. Aquí hubo un caso, no sé si fue en Polanco, 2 mujeres policías detuvieron a un asaltante al dispararle a las piernas. Sí. Porque buscaron que sobreviviera. Entonces, el problema de la ley es que trata armas y fuerza como si fueran lo mismo. Y cuando tú traduces esta ley a un manual, a la operación, es un galimatías. Es un galimatías. Ahora, van a estar entrenados, ¿no? Esa es toda la promesa, que dejan de ser militares o marinos y esta ley les va, pues, con deficiencias, permitir reentrenarse para no ver otra vez lo que presenciamos el fin de semana.
No, el entrenamiento, como está planteado en este esquema, no funciona. Porque tienes el conflicto, lo que es el título quinto de la Ley de Guardia Nacional, habla sobre la disciplina. Entonces, cuando hablas también sobre el tema de control de confianza, que se le va a aplicar el esquema específico de control de confianza para Guardia Nacional, estás hablando de una confianza que se basa en obedecer órdenes. La capacidad del elemento para integrarse a una unidad en la que la orden es lo más importante. Entonces, el control de confianza de Guardia Nacional no es en el objetivo el que se espera para un policía. No entendí la distinción. ¿Cómo sería en un policía? Porque el policía está orientado a cumplir criterios de actuación en base a la ciudadanía. No es solo recibir órdenes. No es solo tiene que estar recibir, cuidando otras claro. cosas. Y aquí es la instrucción. Sí. Y si la instrucción viola la ley, ¿qué hacen? Hay castigos, pero por ejemplo, imagínate tú si alguien va a querer integrarse a la Guardia Nacional, que te digan a los nuevos reclutas, si les dices que por hacer una amenaza a tu superior puedes tener de 1 a 3 años de prisión. Sí, sí. O sea, O sea, todo está basado en la idea de centralización del mando, pensando que eso va a resolver el problema. claro. Y no hay que confundirlo, eso es muy importante. La disciplina militar es muy importante en temas de seguridad. Pero si el objetivo es, hablas de derechos humanos y luego tienes esto que no protege el derecho del propio guardia, imagínate cómo te vas a sentir en el que tienes que operar fuera de una base. Tienes que andar itinerante. Vamos a decir, los vamos a mandar a Zamora porque es urgente mandarlos para allá. Malas condiciones de trabajo, malas condiciones de alimentación, esas condiciones en las que los soldados y marinos tienen mejores prestaciones que los nuevos. No tienes derecho, tienes que seguir una cadena de mando muy estricta y luego tienes que ir a obedecer una ley de uso de la fuerza en la que es imposible de cumplir en apego a derechos humanos. ¿Cómo quedas tú? El guardia, ¿cómo queda para Muy hacer su trabajo? expuesto de entrada. Mucho. Muy expuesto. Muy Ahora, expuesto. toda la lógica detrás de la Policía Federal y luego la Gendarmería es que iba a ser una profesión muy respetable, que iban a tener derechos, que iban a tener una trayectoria profesional, que iban a ser reconocidos en sus méritos. Y esto realmente es más como la doctrina militar, que los que están abajo pues, están para obedecer órdenes y punto. He leído algunas notas que los que vienen de la Policía Federal están encontrando muchas dificultades en entender esta nueva forma de mando. ¿Eso es cierto o es una nota aislada? No, es cierto, pero hay un aspecto muy específico que te dice que para poder ser mando en la Guardia necesitas tomar un curso específico con soldados. Entonces, y que necesitas tener además una trayectoria específica dentro de tu corporación. Pero son requisitos en los que están diseñados para aislar a los policías de los mandos. El policía federal, aunque tenga ya una trayectoria dentro de la Policía Federal, tiene que certificarse como mando en la Guardia. Tienen que empezar de cero. No técnicamente de cero, pero las condiciones en las que se las ponen Son es muy difícil. desventajosas. Es más fácil para un soldado o un marino hacer el curso de Claro, mandos que para un claro. policía federal. Ahora, explícame algo que no, por lo menos a mí no me queda muy claro. La incubadora es una disciplina que proviene del sector militar y en teoría el sector militar se retiraría en 5 años cuando sea, digamos, suplido lenta, pero sistemáticamente. Así está en la ley. Así está en la ley por nuevos guardias nacionales que tendrían una formación que es la misma. O sea, al fin y al cabo Sí. es la misma. Por eso nos importa tanto que esa formación sea la mejor posible. ¿Y qué pasa, digamos, con estas? ¿Cómo se van a ir formando? ¿Dónde se van informando estas nuevas, estos nuevos cuadros? Pues es un gran problema porque dices, la formación va a ser de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por Sí. eso es que las reformas también en la ley del sistema. Entonces dices, vamos a usar ese modelo y hablamos de doctrina policial. Pero la formación la van a hacer durante este tiempo los soldados Sí. en instalaciones castrenses. Se está haciendo ahorita en San Miguel Jagüeyes y en Santa Lucía. Entonces, no hay una consistencia cuando tomas en consideración que se espera tener 50,000 reclutas nuevos en 3 años, si no me equivoco. ¿Es viable eso? No, no es viable. No es viable. El reclutamiento a nivel nacional no está para eso, número uno. Y aunque tuvieras ese marco, también hay que considerar el número de deserciones que va a haber cuando se enteren de las condiciones Claro. de disciplina que se les imponen, que no se les va a informar. Digo, ¿quién te va a informar esas condiciones cuando vas a firmar para la guardia, no? Y además está el número de muertes. O sea, ¿cuántas muertes tenemos de policías en el país? Tenemos un policía muerto al día. Entonces, estamos tan enfocados en este tema de que tenemos una gran fuerza numérica para desplegar con la Guardia Nacional en un plazo muy corto de tiempo. En mi opinión, es inalcanzable. Vamos a hacer un corte, pero yo quisiera regresar con una pregunta, Daniel. A la gente al final de cuentas lo que más le preocupa es, ¿va a ayudar
a disminuir la inseguridad o no. Pero regresamos. Un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso con Daniel Gómez Tagle, experto en estos temas, que ha asesorado a Movimiento Ciudadano en estos temas en la discusión de la ley. Daniel, al final de cuentas la gente quiere saber, ¿esto va a ayudar a mejorar los horrendos problemas de inseguridad que hoy enfrentamos o no? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Facilita. ¿Facilita? No es fácil. Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque está perpetuando un modelo que no ha funcionado. Lo que decía Federico en la introducción, hemos estado 18 años rondando sobre lo mismo y la única diferencia con esto es que está legitimizando la presencia del ejército en las calles. Es la única diferencia. Es la Ley de Seguridad Nacional al cuadrado. Básicamente. La ley, si la revisamos, yo creo que sería muy interesante el análisis comparativo, pero hablamos de lo mismo. Entonces, no se trata solamente de poner a guardias o soldados en la calle, marinos que tienen experiencia, y hay que entender que tienen vocación de servicio, porque es lo que se está tratando ahorita. Hablamos de soldados y marinos, y yo creo que es una falta de respeto para ellos bajarlos a nivel de policía, cuando aquí estás diciendo que se está haciendo esto porque la policía es corrupta. Entonces, un soldado y un marino, y un marino no se dio de alta en la dependencia para luego que lo bajaran a policía. Y un policía federal que le dicen corrupto tampoco va a estar contento. Sí, entonces, y además de que eres corrupto, ahora te va a dar órdenes un soldado y un marino al que bajan de escala de la dependencia para que trabaje en la guardia. No hay un plan humano. De desarrollo de desarrollo humano, humanas. sí, de competencias humanas, ese es el término. El personal de guardia no tiene ningún respaldo, ninguna garantía. Tiene muchas obligaciones, pocos derechos y además derechos segmentados, como ya hemos hablado. ¿Cómo puedes tú pedirle a los guardias, a los soldados que hagan su labor, que cumplan con sus objetivos cuando ellos están en tal incertidumbre técnica, jurídica y administrativa? Además hay como muchos otros huecos. ¿Dónde quedan las policías estatales y municipales? Claro, que hasta donde hemos visto, sin una policía estatal y local fuerte, pues a lo mejor puede haber un operativo que algo resuelva, pero no es permanente ese operativo. Requiere sembrar capacidades locales. Lo vimos en Monterrey, Nuevo León. Ese fue el éxito en su momento. Escobedo, sí. Esto no está contemplado. ¿Sí y está mira, en la contemplado? misma línea de argumentación que tú acabas de sacar, pues la verdad es que hay diferenciales muy marcados entre las distintas policías. O sea, hay la policía de Yucatán, que ha sido una policía básicamente estatal, que ha tenido algunas modificaciones, tiene un gran reconocimiento y un enorme profesionalismo en su forma de operar. Lo de Monterrey, lo que ocurrió en Tijuana, o sea, sí hay lecciones internas en el país que no parecieran estar recogidas en los proyectos, ¿no? Y no solamente no están recogidas, en algunos casos están excluidas. ¿Cómo? Porque en la Estrategia Nacional de Seguridad se habla de la corrupción. Y eso es lo que a los policías les pega mucho, porque la corrupción no es la única explicación para las fallas de las policías estatales y municipales. Es cierto, hay policías corruptos. Sería una tontería rechazarlo. Claro. Hay policías corruptos. Pero el gran problema de los policías es que no tienen garantías para hacer su trabajo. Yo estoy tratando de recopilar información de cuántos policías han muerto al dejar el uniforme. Ándale. Sí. Entonces, venganzas. Sí, en venganzas. Entonces, no es nada más de que te diga, ¿sabes qué? Te voy a dar 5,000 pesos. Es el famoso plata o plomo. O recibes el dinero o recibes un balazo. Eso no es corrupción, eso es extorsión. Entonces, cuando tu estrategia se basa en la corrupción como el problema que hay que erradicar, dejas fuera el fortalecimiento de los Pero la idea policías. es que van a estar en cuarteles y eso los hace menos vulnerables. A los guardias, pero a los policías estatales y municipales. A eso los dejas fuera. Exactamente. Entonces, al dejarlos fuera... Esa fue la fuerza de Fuerza Civil en Nuevo León, Pues, que los pusieron cuarteles. Sí, hay más protección y es precisamente lo que hablábamos, es poner el elemento humano por delante. Además, hay un desfase aquí en la cuestión de los números. O sea, estamos hablando de 50,000, en teoría, ¿no? Guardias nacionales. Y en un futuro, pero entre policías estatales y policías municipales estás hablando de 350,000. Sí. O sea, teníamos 7 veces más recursos humanos que formar, que capacitar en lo otro, y de pronto salimos con esto. Yo no digo que no sea una otra alternativa al problema, pero las policías municipales y las policías estatales están ahí y no están recibiendo la atención
que deberían de recibir, creo Claro. yo, ¿no? No. Desde luego. O sea, tendremos que estar hablando aquí de que la Guardia tendría que venir a apoyar el desarrollo de las policías estatales y municipales. Pero centrar la Estrategia Nacional de Seguridad sobre el concepto de la Guardia, pero sobre el concepto, porque el paquete de leyes secundarias no se acerca a ese concepto. Además, hay como cierta evidencia en artículos académicos, sobre todo el CIDE, de que tanto la Marina como el Ejército, cuando confronta un problema, tiene mucho mayor letalidad que Sí. la Policía Federal, que en sí mismo es un problema muy serio, pero también hay alguna evidencia de que esa violencia luego genera más violencia, Así que es un es, problema así es. adicional, no trivial. Sí. Si esta Guardia Nacional va a tener más componente militar, un riesgo no sería una mayor letalidad en los enfrentamientos y, por lo tanto, si estos estudios son ciertos, un recrudecimiento de la violencia hacia adelante, que es el círculo que se abrió con la intervención del Ejército y de la Marina en Michoacán pues, hace 12 años. Sí, es cierto, porque se habla de la efectividad del Ejército y la Marina en el entrenamiento. Entonces, uno de los elementos claves de la operatividad es que, por ejemplo, en el caso de Jalisco hubo una ejecución, crimen organizado contra policías estatales, y les disparan 3 o 5 mil cartuchos solamente para demostrar que tienen 3 o 5 mil cartuchos, y los policías traen 300. Entonces, la efectividad en el caso de los disparos, el entrenamiento es distinto. Eso hay que recordarlo. Y es lo que tiene Ejército y Marina, más que cualquier policía. Ellos se entrenan para ser letales, porque ese es el trabajo del militar. Entonces, sus disparos son muy precisos. Hay una discrepancia entre la capacidad, la efectividad y la letalidad. Ese sería el tema sí. Pero es algo que no tienen el crimen organizado. Entonces, se supone que es como el tipo de cosas que buscas, ser más efectivo a la hora del combate. Pero estás olvidando el desarrollo de otros tipos de fuerza. Y las implicaciones. Y nos lleva de nuevo a la discusión del entrenamiento. En estos estudios que menciona Carlos, era evidente, algunos de Catalina Pérez Correa, por ejemplo, ¿no? En donde los diferenciales entre la letalidad de la Marina, el Ejército y la Fuerza Federal eran abismales, no es una opción marginal. O sea, la forma de aproximación de un marino al problema era muy diferente a la de un soldado y a la de un policía federal. Entonces, ¿cómo vas a lograr, no digo corregir, pero homogeneizar? Y ser óptimo en el uso de la fuerza. Ser óptimo en el uso de la fuerza. Porque hay esta idea que hasta el presidente Calderón en su momento lo insinuó, que si se mueren se va a resolver el problema, se va a agotar. Ya vimos que no se agota. No, eso es un argumento pésimo. El problema es que la ley de uso de la fuerza tiene una cantidad de oposiciones que hacen una pesadilla hacer un análisis de una operación. En algunas partes se dice que tienes que agotar los niveles, en otro lado tiene que ser progresivo, en otro lado tiene que ser diferenciado. Son términos totalmente distintos. Entonces tú le vas a pedir a un soldado, a un guardia nacional, que vaya, haga uso de la fuerza, y al final de cuentas esto es tan conflictivo a la operatividad que él va a tener que hacerlo de acuerdo al criterio en el cual se formó. Claro. Entonces los policías... Desigualdad que tú Sí, decías. los guardias que vienen de policía van a usar criterios policiales y los guardias de Marina... ¿Van a estar juntos en el mismo batallón? Pues sí, esa es la intención. Entonces unos van a operar de una forma y otros de otra. En el mismo cuerpo. En el mismo cuerpo. Pero mira, dentro de todo esto, los propios soldados, marinos, inclusive marinos y militares, cuando tú los pones juntos a un entrenamiento, durante los primeros 10, 15 minutos interactúan, se conocen, todos muy, muy amigos, y después de esos 15 minutos, cada quien se va a su pertenencia. Sí. Entonces va a tener subgrupitos. Van a tener grupos. Entonces, son cosas, el aspecto humano es lo que está dejando fuera todo esto. Yo peleé otra crítica, que había una serie de en la Policía Federal, cuerpos especializados, antisecuestro, de ciberseguridad, y estos quedaron como borrados en esta ley. Técnicamente no. Técnicamente tendrían que pasarse a la Guardia Nacional, está dentro de sus... en los transitorios. Sí, no, está como un artículo de sus capacidades, que son los de la operatividad de la Policía Federal, eventualmente van a pasar a manos de la... Eso no lo perdemos. Entonces. No lo perdemos. Bueno. Pero si te pones a ver, eso quedaría en manos, la operatividad quedaría en manos de los policías federales que pasan a guardia, pero el mando quedaría en militar. Entonces se nos va a romper la... Pues yo creo el desarrollo, ¿no? Porque ya teníamos un avance que más o menos a la Policía Federal a través del Sistema Nacional se estaba procurando un desarrollo profesional de todas esas unidades y ahorita no lo hay. Y una que a mí me preocupa, porque hablando del tema de la fuerza, es que no existe una unidad especializada en operaciones penitenciarias.
Y eso es gravísimo. Gravísimo. Acaba de pasar en Acarigua, si no me equivoco, pero ha pasado en muchas otras prisiones. En general, el sistema penitenciario en México no tiene capacidad de fuerza para contener un disturbio al interior en pleno respeto a los derechos y a los objetivos de la protección del propio personal. Y entonces ahora vamos a tener personal que en el caso ha ocurrido en otras partes del mundo, en el que vamos a pedir apoyo de ser necesario a la Guardia Nacional para hacer una operación, pero no tiene ni la capacidad técnica, no tiene el equipamiento para operar dentro de una prisión. Y ese es Como un siempre. eslabón central. Sí, el eslabón central es el tiempo. Se nos ha terminado. Daniel, qué gusto que estuvieras con nosotros. A ustedes, gracias, Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Como vieron, un tema complicado, un tema que deja todavía muchas aristas que tendremos que discutir en otra ocasión. Muy buenas noches por estar con nosotros. Nos vemos el lunes central. Daniel, mil gracias. Nos vemos Muchas la gracias. próxima aquí. Muchas gracias. Primer Círculo.